Retomamos nuestras meditaciones considerando la función del Evangelio y de toda la Sagrada Escritura en la vida espiritual. Sin la palabra de Dios es imposible subsistir en la vida espiritual. Inmediatamente caemos en la confusión. Por eso es tan importante, como enseñan todos los grandes autores espirituales, recurrir permanentemente a la Sagrada Escritura. San Juan Crisóstomo llama a las Sagradas Escrituras cartas enviadas por Dios a los hombres. Y San Jerónimo exhortaba a un amigo suyo con esta recomendación: lee con mucha frecuencia las Divinas Escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada, que algunos llamaban lección divina. La lectura de las Sagradas Escrituras, que es el alma de la vida cristiana desde el punto de vista intelectual, es la iluminación de la mente que produce a su vez un efecto sobre el afecto y sobre toda la vida cristiana, desarrollada integralmente en todas las potencias del hombre, especialmente en la voluntad que se une con Dios. Sin la Sagrada Escritura, la mente queda desorientada. Por supuesto, la Sagrada Escritura es misteriosa, tiene un orden interno. El Antiguo Testamento se refiere al Nuevo, y el Nuevo Testamento contiene el reflejo del misterio de Dios. Los santos autores espirituales dicen que la mente poco a poco tiene que configurarse con el modo de pensar de la Escritura, con el lenguaje de la Escritura, para que se susciten también los afectos y la disposición voluntaria propia de la Sagrada Escritura, y especialmente del Evangelio. El Concilio Vaticano II recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dice San Jerónimo. Acudan con gusto al texto mismo en la liturgia tan llena de las palabras divinas en la lectura espiritual. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo con Dios, de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos las Divinas Escrituras. Toda la vida humana se convierte por medio de la Escritura en un diálogo con Dios. Como decía aquí San Juan Crisóstomo, son cartas enviadas por Dios. Entonces, es necesario captar lo que Dios dice, y esto es misterioso porque corresponde a una vida nueva que es en cierta manera extraordinaria en el sentido de que va fuera de lo común que rige en la vida humana corriente. La mayoría de los hombres no razona según las Escrituras, según la revelación divina, simplemente razona del modo humano. Y aunque fuere posible tener una recta razón humana, esa recta razón no podría entrar nunca en el misterio de Dios, que es aquello a lo cual efectivamente estamos llamados a entrar en un misterio, a recibir una bendición, como dice San Pablo. Y esa bendición no es algo que se pueda entender con la razón humana, es algo que la supera y que más se experimenta que se entiende. Entonces es necesario disponerse para tener esa experiencia interior, que siempre es vida misteriosa o vida mística, es el inicio de la vida. San Pablo decía a los primeros cristianos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto está en la carta a los Hebreos.
Y quizá nos quiera decir el apóstol que siempre actual, nueva para cada hombre, nueva para cada día y además palabra personal porque va destinada expresamente a cada uno de nosotros. No será difícil reconocernos de modo especial en el Evangelio en un determinado personaje de una parábola o sentir en nuestra alma unas palabras pronunciadas por Jesús como dichas especialmente para nosotros. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente en estos días nos ha hablado por su Hijo. Esto es de la carta a los Hebreos. Estos días son también los nuestros. Jesucristo sigue hablando. Sus palabras, por ser divinas y eternas, son siempre actuales. Leer el Evangelio con fe es creer que todo lo que se dice en él está de alguna manera ocurriendo ahora. Es actual la marcha y la vuelta del hijo pródigo, la oveja que anda perdida y el pastor que ha salido a buscarla, la necesidad de la levadura para convertir la masa y de la luz para que ilumine la tremenda oscuridad que a veces se cierne sobre el mundo y el hombre. Todo esto es comentario del autor de la antología de textos para hacer oración y para la predicación, Francisco Fernández Carvajal. Es un libro muy útil para iluminar la vida cristiana. Aquí se recogen muchos pasajes de las escrituras mismas y también de los santos sobre la función de la Sagrada Escritura. Dicen, por ejemplo, los santos, San Agustín, si se da una razón contra la autoridad de las divinas escrituras, por muy aguda que sea, engaña con semejanza a la verdad, pues no puede ser verdadera. ¿Sí? No hay nada que pueda ser válido contra la Sagrada Escritura, que contiene la sabiduría y la ciencia de Dios reveladas. Dice San Máximo, el confesor, las enseñanzas de la ley y los profetas cristianamente entendidas son como la estrella que conduce al conocimiento del Verbo encarnado a todos aquellos que han sido llamados por designio gratuito de Dios. El mismo Antiguo Testamento conduce al Nuevo, al conocimiento de Cristo. Y Santo Tomás en la Catena Áurea, después que uno estudia la Escritura, se vuelve sensible, es decir, adquiere el discernimiento y gusto de la razón para distinguir lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo. El discernimiento, que es una palabra tradicional, viene ya de los primeros monjes, de los padres del desierto, están los autores espirituales, es una capacidad de juicio, de la cual habla también San Pablo en la carta a los Corintios, una capacidad de distinguir. Ese juicio no es natural, o sea, no se hace por abstracción natural, es un juicio por connaturalidad que requiere que la voluntad y las potencias interiores estén en sintonía con Dios, o sea, la voluntad, la afectividad, los sentidos internos. De esta manera se capta la realidad y también lo que se lee en los diferentes autores en sintonía con Dios y se juzga adecuadamente, es decir, se distingue lo que ilumina la revelación, la explica y lo que la oscurece. Así también el que medita asiduamente la Sagrada Escritura se forma un criterio de discernimiento espiritual y un gusto espiritual. Es decir, que por lo que le gusta y por lo que no le gusta distingue lo que es según Dios y lo que no es según Dios. Este gusto espiritual corresponde a los dones del Espíritu Santo, especialmente al don de sabiduría, que es una experiencia de Dios, un conocimiento causado por el amor, que produce gozo,
y corresponde a los otros dones intelectuales del Espíritu Santo, al don de inteligencia, al don de ciencia, también al don de consejo, que se refiere a lo práctico, a lo que hay que operar. Entonces se distingue adecuadamente lo que es según Dios y lo que no es según Dios. Todo eso corresponde a la Sagrada Escritura, que nos dispone la mente para recibir la iluminación actual de Dios. Como decía el autor citado, la Sagrada Escritura es actual, no es un libro histórico pasado, simplemente. Por supuesto hay muchas historias, sobre todo en el Antiguo Testamento, está la misma historia de Cristo, pero no se termina en la historia, la Sagrada Escritura, sino que ilumina el presente, manifiesta, revela el presente. Por eso lo que dicen las parábolas, por ejemplo, sucede hoy. Lo que Cristo hace en su momento, por su acción divina, milagrosa, sucede también hoy. No solo en los milagros, sino también en otras operaciones divinas que continúa realizando, especialmente en la celebración de la Eucaristía, en el perdón de los pecados. Cristo sigue actuando como actuaba en el tiempo de su vida humana antes de la pasión. Ahora, es necesario descubrir esa acción de Cristo, esa presencia de Cristo, y para eso el camino es la meditación de la Sagrada Escritura, que produce una especie de método mental por el cual se ilumina la situación actual. Es decir, a partir de los símbolos que están en la Sagrada Escritura, se captan los símbolos que están en la realidad presente. Unos iluminan a los otros. Y así toda la vida se convierte en una especie de revelación divina, que no agrega algo a la Sagrada Escritura, sino que simplemente la continúa o la explica mejor. Dice San Agustín, la fe tiene cierta luz propia en las Escrituras, en la profecía, en el Evangelio, en las epístolas apostólicas. Todos estos documentos que se nos leen en tiempos oportunos son lámparas colocadas en lugar oscuro para que nos dispongan a recibir la luz del día. Un verdadero cristiano tiene siempre presente las Sagradas Escrituras y sobre todo las palabras de Cristo en los Evangelios, así como las cartas de los apóstoles. O sea, la mente debe estar configurada y pensar naturalmente del mismo modo que están dispuestas las palabras de la Sagrada Escritura. Y así la vida humana se convierte en luminosa, porque recibe la luz de Dios, la misma que brilla en la Sagrada Escritura. Dice San Cipriano, en el Tratado sobre la Oración, los preceptos evangélicos no son sino enseñanzas divinas, fundamentos para edificar la esperanza, medios para consolidar la fe, alimento para inflamar el corazón, guía para indicar el camino, amparo para obtener la salvación. Ellos, instruyendo las mentes dóciles de los creyentes en la tierra, los conducen a la vida eterna. Repito, no es necesario, más aún no es posible entender los preceptos evangélicos, sino que es necesario tener fe para cumplirlos, de manera tal que después se ilumine la mente. Ahora, ¿cómo se ilumina la mente? Meditando la totalidad de la Sagrada Escritura, no solo los preceptos evangélicos. Porque los preceptos evangélicos, en cierta manera, son un medio para que la Escritura ilumine la totalidad
de la vida humana, que tiende a la vida eterna. El instruido en las Escrituras, dice Santo Tomás en la Catena Áurea, se hace fuerte para arrostrar todas las adversidades. En efecto, en las Escrituras están ya narradas muchas adversidades, y especialmente la adversidad de Cristo, o sea, la pasión de Cristo. Por eso el que medita las Sagradas Escrituras, o como dice el Salmo en el Antiguo Testamento, el que medita la ley del Señor, se hace fuerte frente a cualquier tipo de suceso, de adversidad, de acontecimiento humano. Dice San Jerónimo, citado por Santo Tomás, se equivocan los que no conocen las Escrituras, y cuando las desconocen, desconocen también el poder de Dios. Si uno está lejos de las Escrituras, es débil, porque tiene la mente de tal manera confundida que no puede captar el sentido de su realidad. Dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios, y en las palabras de los apóstoles y los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. O sea, la Escritura está la norma de la vida humana. Y el centro de la Escritura es el Evangelio, el Nuevo Testamento y el Evangelio, dentro del Nuevo Testamento. Y el Evangelio, que es la ley nueva, como explica Santo Tomás, es principalmente algo interior, es la gracia, y por eso es norma de vida interior y consiguientemente de vida exterior. Para tener una vida exterior ordenada hay que tener una vida interior ordenada. Y el ordenamiento principal de la vida interior surge de la Sagrada Escritura. Por eso hay que meditar permanentemente la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, por supuesto, unida a la tradición. ¿Qué quiere decir? Entendida en el sentido en que la han entendido los que seguramente son santos. En el sentido en que la ha entendido el conjunto de la Iglesia Católica, porque los fieles tienen un sentido de la fe que no pueden fallar en su conjunto, y certificada, aclarada en los puntos dudosos o difíciles por el magisterio de la Iglesia. Ahora, la fuente de la verdad no es el magisterio, sino la Escritura unida a la tradición. Ahí está la fuente de la revelación. La luz de Dios no llega de esa manera. El magisterio es un instrumento al servicio de esa luz para discernir en los casos de interpretación dudosa o eventualmente para transmitir esa luz en
forma de enseñanza, de magisterio positivo, como cuando los sacerdotes enseñan, o los obispos o el Papa enseñan la verdad, lo hacen como ministros de Cristo, es decir, como continuadores de la misión del gobernado de iluminar. Por eso la verdadera enseñanza magisterial es siempre radicada en la Sagrada Escritura, no es algo nuevo, no hay novedades. Cristo lo dijo todo, no hay nada que se pueda decir más que lo que dijo Cristo, solo que hay que descubrirlo, y descubrirlo significa también aclarar las dudas, significa discernir o juzgar acerca de las opiniones contrapuestas, significa determinar. Y aquí también el concilio, en la Dei Verbum, muestra cómo finalmente las Escrituras son manifestación del Padre en el Hijo. O sea, a través de las Escrituras nos unimos con el Padre, captamos el mensaje del Padre eterno, del Padre divino. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Esto está en la carta a los Hebreos y en los Hechos de los Apóstoles. Sí, la palabra de Dios da vida. Por eso los monjes antiguos se dedicaban permanentemente a estudiar las Escrituras, a configurar su mente según las Escrituras. Toda la liturgia de la Iglesia, nos recordaba también el concilio, está edificada sobre la Escritura, son todas palabras de la Sagrada Escritura. La celebración de los sacramentos, la liturgia de las obras, son palabras de las Escrituras. Por eso el que ora con la oración de la Iglesia configura su mente con la Sagrada Escritura. Pero es además necesario considerar la Escritura en su integridad, no solo en el acto solemne de la oración dirigida a Dios, sino también en el curso de la vida humana, desde lo más espiritual hasta lo más temporal. Todo debe ser iluminado por la Sagrada Escritura. Y para eso es necesario meditarla también fuera de la liturgia, es decir, para aplicar lo que dice la Sagrada Escritura a todas las circunstancias de la vida humana. Todo lo que dicen las Escrituras lo dice el Señor, por lo que son más dignas de fe que el que un muerto resucite o que un ángel del Señor baje del cielo. Dice San Juan Crisóstomo, citado por Santo Tomás en la Catedral. Y en la Sagrada Escritura está el tesoro, dicen también los autores espirituales. La misma Escritura se refiere al tesoro, Cristo en el Evangelio, que es la ciencia de Dios, la vida divina. A los israelitas se les dio el maná del cielo, como a nosotros la dulzura de las Escrituras, para que nos mantengamos animosos en este yermo de la vida humana, dice San Agustín. O sea, la vida humana comparada con un desierto en el cual alguien está perdido,
y puede morirse porque no tiene agua, no tiene alimento. La dulzura de las Escrituras nos mantiene, porque la vida humana es angustiosa, es desorientadora, es tenebrosa también porque es confusa, sobre todo por la injusticia de los hombres, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que la verdad está atrapada por la injusticia. Entonces, eso se refiere en primer lugar a Cristo, a la pasión de Cristo, pero se aplica a toda la vida humana. O sea, en la vida humana corriente es muy difícil discernir la verdad, porque está oculta, está atrapada por la mentira y por la injusticia. Entonces, la Sagrada Escritura desentraña esta situación. El que piensa, según la Sagrada Escritura y especialmente según el Nuevo Testamento, logra salir de la oscuridad y de la confusión y encontrar la verdad dentro de esa oscuridad y de esa confusión de la vida humana corriente, normal, actual. La Escritura tiene esa función. Dice San Efrén: escondió en su palabra variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a que buscara su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Y dice Casiano en las colaciones: podría muy bien compararse la Escritura a una tierra exuberante y fértil. En ella nacen y se desarrollan gran abundancia de frutos que han de sustentar y nutrir la vida humana. ¿Sí? No puede haber gozo más grande que el de encontrar a Cristo en las Escrituras, es decir, estar unidos realmente a Cristo, que está presente en la Eucaristía, pero estar unidos a Cristo de manera tal que se lo capte por medio de las Escrituras, es decir, por la experiencia interior que producen las Escrituras, que causan el conocimiento de Cristo. Se encuentran así todos los tesoros de la divinidad, de los cuales habla San Pablo, que son los mismos tesoros de la Sagrada Escritura. No os descarriéis entre la niebla, escuchad más bien la voz del pastor. Retiraos a los montes de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras, allí encontraréis las delicias de vuestro corazón. Nada hallaréis allí que os pueda envenenar o dañar, pues ricos son los pastizales que allí se encuentran. Por eso los autores espirituales recomendaban siempre meditar la Sagrada Escritura, permanentemente, cotidianamente, meditar las Sagradas Escrituras. Dice Casiano todavía: nos valemos de ordinario de la lectura asidua y de la meditación de las Escrituras para procurar a nuestra memoria pensamientos divinos. A través de las Escrituras llegamos a Cristo, nos unimos con Cristo y la presencia de Cristo en la Eucaristía se hace viva para nosotros. La Escritura divina, dice San Agustín, comentando el Evangelio de San Juan, es como un campo en el que se va a levantar un edificio. No hay que ser perezosos, no contentarse con edificar en la superficie. Hay que cavar hasta llegar a la roca viva. Esta roca es Cristo. Es la casa edificada sobre la roca, de la cual hablábamos. La casa edificada sobre la roca es la casa edificada sobre Cristo. Ahora, no cualquier lectura de la Escritura hace llegar a Cristo. Efectivamente, muchos herejes, cismáticos, sectarios leen las Escrituras y no llegan a Cristo. Es necesario
leer las Sagradas Escrituras de manera tal que se encuentre a Cristo. Y para eso el mismo Cristo nos ofrece el método, que es el de cavar hasta encontrar el tesoro, porque hay un tesoro escondido en un campo, dice él. Y ese es el reino de los cielos. Ese tesoro es Cristo mismo, porque Cristo finalmente es el reino de los cielos. Ese tesoro está escondido y hay que cavar para llegar a encontrarlo. Y cavar quiere decir meditar constantemente las Escrituras hasta que la vida humana se haga conforme con la Sagrada Escritura y el pensamiento, sea pensamiento divino, sea conforme con Cristo, que Dios y hombre. Dice todavía el Concilio Vaticano II que de este modo, por la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses. Que el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de los hombres. Y como la vida de la Iglesia se desarrolla por la participación asidua del misterio eucarístico, así es de esperar que recibirá nuevo impulso de la vida espiritual con la redoblada devoción a la palabra de Dios que dura para siempre. Efectivamente, desde el inicio de la vida de la Iglesia, la Eucaristía está unida a la lectura de la palabra de Dios, a la proclamación de las Escrituras. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, porque es necesario que la mente esté preparada para recibir a Cristo. A Cristo se lo recibe no solo corporalmente, sino principalmente de modo interior, por una unión espiritual. Eso es la Eucaristía. Entonces, la lectura, la proclamación, la meditación, la asimilación de la Sagrada Escritura es necesaria para que efectivamente Cristo esté presente en lo interior y no solo en lo exterior. Hay personas que reciben a Cristo exteriormente según el signo sacramental, pero no lo reciben interiormente, porque no configuran su vida con Cristo según la norma de la Sagrada Escritura. Por eso es necesario meditar permanentemente la Sagrada Escritura y hacer una mente conforme con el Evangelio, una mente evangélica. Eso, toda la vida cristiana tiene un orden, que no es un orden externo, no es una regla racionalista como la de la modernidad, es una regla divina que nos llega a través de la Escritura y que va más allá de lo que entendemos, porque refleja un orden divino. Un orden divino que es uno y que es total, porque Dios es uno y es aquel que contiene todo el ser de la realidad, de manera infinita y superior. Entonces, no hay nada de la realidad que esté fuera de la mente de Dios que nos es transmitida a la Sagrada Escritura. Por eso, para regir adecuadamente la vida humana, para que la vida en este mundo no sea una mera repetición externa o sucesión externa de actos, sin profundidad, sin cavar, como dice San Agustín, es necesario meditar las Sagradas Escrituras permanentemente y transformar la propia vida según las Sagradas Escrituras. Hay etapas en esa transformación. Todos los santos y autores espirituales, las setas, lo han descubierto, lo han manifestado. Es necesario ir paso a paso hasta llegar a la profundidad donde se encuentra el tesoro.
escondido en el campo, el tesoro, que finalmente es el centro de la Sagrada Escritura, es decir, Cristo. Cuando se medita la Sagrada Escritura se recibe el Espíritu Santo. Dice San Jerónimo, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, que es el Espíritu Santo. Esto lo retoma el Magisterio de la Iglesia, también el Vaticano II. Entrar en contacto con Cristo por la Sagrada Escritura significa también recibir el Espíritu Santo, porque no se puede entrar en contacto con Cristo sin el Espíritu Santo, porque Cristo es inseparable del Espíritu Santo. Como dice San Pablo, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso, cuanto más se configura la mente según las Sagradas Escrituras, más se vuelve la persona espiritual, es decir, movida por el Espíritu Santo y asimilada al Espíritu Santo. Y cuanto más espiritual es, tanto más se encuentra Cristo. Y cuanto más encuentra Cristo, tanto más obra espiritualmente. Se une al Espíritu Santo, recibe el gozo del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo. Es preciso que meditemos continuamente la palabra de Dios, dice Santo Tomás. Esta meditación ayuda poderosamente en la lucha contra el pecado. En el comentario al credo dice esto: los que tienen presente la Sagrada Escritura, incluso en su imaginación, en su afecto, están dispuestos para luchar permanentemente contra el pecado. Por eso hay que meditar continuamente la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura. Y finalmente, dice San Francisco de Sales en sus cartas, la Escritura es clara en su palabra, pero el espíritu humano es oscuro y como la lechuza no puede ver la claridad. Es un símbolo antiguo, los mismos filósofos han usado este símbolo, Aristóteles también lo usa, la luz divina es demasiado lejana para la mente humana. Y los místicos cristianos lo retoman, pero teniendo conciencia de que la luz divina es mucho más elevada de lo que podían pensar los filósofos antiguos. El Espíritu de Dios, continúa San Francisco de Sales, nos ha dado la Escritura y nos revela su verdadero sentido, pero solo a su Iglesia, columna y apoyo de la verdad, Iglesia por cuyo ministerio el Espíritu Divino guarda y mantiene la verdad, es decir, el verdadero sentido de su palabra. Iglesia, en fin, que es la única que cuenta con la asistencia del Espíritu de la verdad para encontrar adecuada e infaliblemente la verdad en la palabra de Dios. El que busque la verdad de la palabra divina fuera de la Iglesia, que su custodia, nunca la encontrará. Y el que quiera poseerla por medio distinto al de su ministerio, en vez de desposarse con la verdad, lo hará con la vanidad. En vez de poseer la claridad del verbo sagrado, seguirá las ilusiones del ángel mentiroso que se transfigura en ángel de luz. Por eso es tan importante considerar
lo que dice la Iglesia en su totalidad acerca de la Sagrada Escritura. La Iglesia en su totalidad es ministro de la Escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que en la tradición de la Iglesia, como decía el Concilio Vaticano II, o sea, en el conjunto de la interpretación que de la Escritura hacen los que tienen vida cristiana auténtica, especialmente los santos, los grandes doctores de la Iglesia, encontramos el verdadero sentido de la Escritura. No porque ellos sean fuente nueva de la revelación, sino porque son intérpretes de la revelación a tal punto que en su conjunto no pueden fallar. Sí, cada autor separadamente considerado puede estar sujeto a algún error, pero el conjunto no puede estar sujeto a error porque él participa de la misma autoridad de la Sagrada Escritura a cuyo servicio está. Así sucede también de otra manera con el magisterio de la Iglesia, que es estrictamente un ministerio, es decir, un carisma ministerial para aclarar el sentido de la Escritura. No es la fuente de la revelación. La revelación no llega a través de la Escritura, sino que es un servicio a la revelación. Es una disposición para acoger adecuadamente la revelación. Por eso San Francisco de Sales insiste en que la Escritura debe ser recibida en la Iglesia, que quiere decir en el conjunto universal. Es lo que significa la palabra católico, universal. El conjunto de la Iglesia que tiene la fe verdadera. ¿Cómo reconocemos cuál es ese conjunto? Por la coherencia interna que tienen estas manifestaciones en la vida de la Iglesia. Por eso también es importante estudiar la Sagrada Teología, que en el sentido más auténtico no es otra cosa que la Sagrada Escritura clarificada, razonada, manifestada. Por eso los grandes autores, como Santo Tomás, San Buenaventura, entendían bien que la teología es la Sagrada Escritura. La ciencia sagrada, la ciencia teológica es la Sagrada Escritura. Aquí dice el Concilio Vaticano II, todavía en la Dei Verbum, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Por eso la Escritura debe ser el alma de la teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Por eso la Escritura, cuyo centro es el Evangelio, es de alguna manera el alma del verdadero pensamiento cristiano, que es llamado con esta palabra solemne y antigua teología, es decir, estudio de Dios, consideración de Dios. Por eso meditemos acerca de nuestra relación con la Sagrada Escritura y propongámonos que esta meditación sea real, es decir, que sea cotidiana, que sea intensa, que leamos materialmente las Sagradas Escrituras, pero que sobre todo las asimilemos, las meditemos, entremos en contacto con Cristo a través de las Escrituras, o sea, como decía San Agustín, cavemos en la tierra de las palabras hasta encontrar a Cristo.